Muy buen día para todos los estudiosos del grupo de preceptos, amigos, suscriptores y familia del reino en general. Les habla Mercedes y hoy, tal y como lo dictan los tiempos, tendremos nuestra clase número 15. Esta clase comprende el libro de Éxodo, capítulo 10 hasta el capítulo 13, versículo 16, y lleva por nombre Bo, y esta palabra significa ven. Así que, bueno, pues vamos al primer versículo de la clase del día de hoy. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Así que como bien sabes, hace referencia a la primer palabra con la que se puede conectar este pasaje y dice preséntate. Y esta palabra preséntate, que se tradujo en el español como preséntate, la palabra hebrea es bo y significa ven. Y aquí vemos que nuestro Padre Eterno invitó a Moisés a ir acompañado por él. Un siervo del Padre Eterno no hace las cosas por sí mismo, sino en colaboración con el Padre Eterno. Así que, como bien sabemos, un siervo no toma iniciativas propias, sino siempre en relación con nuestro Padre Celestial, con lo que Él dice y con lo que Él hace. Si tomamos decisiones sin consultar con nuestro Padre, podremos sufrir graves consecuencias. Tenemos como ejemplo la cita en Josué 9, y yo te invito a que leas todo el capítulo. Más adelante, en el versículo 2 de Éxodo 10, nos habla, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Esta porción de las Escrituras nos enseña que los padres tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos acerca de lo que nuestro Padre Celestial ha hecho en sus vidas, y especialmente lo que pasó con la salida de Egipto. Esta salida simboliza la liberación de Satanás, el pecado y el mundo por medio de Yeshua, el Mesías. Hay que contar a los hijos nuestra experiencia de la salvación por medio del Mesías. Los padres tienen que transmitir estas verdades a sus hijos. Y este texto también nos enseña que los abuelos tienen la obligación de contar a sus nietos acerca de la redención del Padre Eterno. La tarea de transmitir la fe no cae solamente sobre los padres, sino también, como digo, sobre los abuelos, como está escrito en Joel 1:3. Y también te voy a dejar esta cita en Deuteronomio 6:7, que dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos y las hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero también quiero leer contigo el Salmo 78 del 2 al 8. Aquí está escrito, dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y sus maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios.
Así que la tradición de pasar la revelación de padres a hijos es la que ha mantenido vivo al pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones y es parte de la misma declaración de fe hebrea, como lo vemos en Deuteronomio 6, del versículo 6 y 7. Si los padres dejan que otros se encarguen de la educación espiritual de sus hijos, no han cumplido con esta responsabilidad. Tanto los padres como los hijos tienen la necesidad de esa transmisión. Los padres necesitan recordar y alabar al Padre Eterno por los milagros que han vivido y pasar estas experiencias a sus hijos y a sus nietos. Ellos a su vez recibirán y serán conscientes de una herencia espiritual que es capaz de producir en ellos una confianza profunda en Dios. Un padre debe leer las escrituras todos los días a sus hijos mientras estén viviendo bajo su techo. Así levantarán una generación que viva en obediencia a los preceptos de nuestro Padre amado. Más adelante, en el versículo 9, leemos en este versículo que Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Este versículo nos enseña que hay tres cosas que son necesarias para que se pueda celebrar una fiesta para nuestro Padre Eterno. La primera es la libertad. La segunda es la familia. Y la tercera, un sacrificio. Sin estos tres no es posible celebrar una verdadera fiesta a nuestro Padre Celestial. Pero como bien sabemos, Faraón quería hacer que las mujeres y los niños se quedaran en Egipto, mientras que los varones se fueran a celebrar fiesta al Eterno. Y esto no es posible, tiene que estar la familia reunida. Si la esposa y los hijos no pueden estar presentes, no se puede celebrar una fiesta delante del Señor. Los niños tienen que sentirse bienvenidos y a gusto en las celebraciones. Si no lo están, es evidente que no se están haciendo bien las cosas, es decir, a la manera de Dios. El faraón simboliza al Satán y como tal, intenta hacer dos cosas. La primera es dividir a la familia y la segunda, apartar a los niños de la adoración y la ceremonia a nuestro Padre Eterno. Es conocido que todas las celebraciones judías están diseñadas para que los niños puedan sentirse involucrados en ellas. Por eso se usa mucha simbología, se usan objetos para que puedan servir de enseñanza y el servicio al Padre Celestial sean fáciles para que ellos, de que ellos lo asimilen. De hecho, Yeshua, el Mesías, se indignó contra sus discípulos cuando intentaron apartar a los niños de su presencia. Y esto lo vemos en Marcos 10, del 13 al 16. En el versículo 14, vemos que las langostas subieron sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto. Eran muy numerosas y nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después. Es lo que dice este versículo. Y hay una referencia a una invasión de langostas, pero en la tierra de Israel. Y te voy a dejar esta referencia que está en Joel 2:2. En el versículo 22 se nos dice que extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Y estos 3 días de tiniebla hacen referencia a la muerte de Yeshua. Dice que no se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Las tinieblas no fueron la clase que nosotros las pudiéramos conocer, sino que no hubo ninguna manera de obtener luz. Aunque encendían fuego, no emitía luz. Eran
un tipo de tinieblas compactas, de manera que nadie se podía mover de un lugar a otro. Todos estaban quietos en sus lugares durante 3 días. Pero los hijos de Israel tenían luz en sus hogares. Así que esto nos da la enseñanza que los hijos de luz andamos en luz y los hijos de las tinieblas están esclavizados precisamente por las tinieblas. Hay dos reinos espirituales. El reino de luz, donde gobierna nuestro amado Padre Celestial sobre los que andan en la obediencia, y también el otro reino, que es el reino de las tinieblas, donde reina el Satán sobre los que andan en la desobediencia. Los que se encuentran en el reino de las tinieblas podrán pasar de allí al reino de luz. Esto lo vemos escrito en el Salmo 107 del 10 al 15, que dice: moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. También te voy a dejar este versículo en Hechos 26:18. Primera de Pedro 2:9. Y también Colosenses 1:13, que dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y también te dejo primero de Tesalonicenses 5:5. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Más adelante, en el versículo 26 del capítulo 10, dice: por tanto también nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás. Esto me llama mucho la atención: ninguna pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Moisés no podía mentir. Ellos no sabían qué era lo que papá les iba a pedir en sacrificio. Para sacrificar al Señor hay que estar dispuesto a darlo todo. No se puede dejar ni una pezuña atrás, como dice aquí este versículo, ¿verdad? No se puede dejar ni una pezuña atrás en nuestra entrega al Padre Celestial. Todo le pertenece y por lo tanto estemos dispuestos a darle cualquier cosa que nos pida. En Éxodo 11:6 dice: y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. En Isaías 19:22 hay una profecía que habla de lo que va a pasar con Egipto en los últimos tiempos, y ahí está escrito que el Padre Celestial va a herir Egipto en los últimos tiempos. Te lo dejo en pantalla, y también este otro versículo, Isaías 11:15. A pesar de estas heridas que se verán en un futuro no muy lejano, no va a haber un grito en Egipto como aquella noche cuando todos los primogénitos fueron muertos. En Éxodo 12:2 dice: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Este es el mes de Abib y ha sido establecido por nuestro Padre Eterno como el primero de los meses del año. Este mes coincide más o menos con la mitad de marzo y la primera mitad de abril, según el calendario gregoriano, ¿verdad? El calendario romano. La palabra Aviv significa espigas verdes. En el mes de las espigas verdes, de la primavera, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto.
es el mes de la redención. La redención es el inicio del programa de salvación del Padre Celestial. Todo empieza con el sacrificio del Cordero, cuya sangre libera de la muerte. Después viene la libertad de la esclavitud. Todo el programa de salvación está revelado en las convocatorias del Padre Celestial, en las fiestas de nuestro Padre Eterno. Y por esto, este mes tiene que ser el primero del año para que el programa de redención esté en el orden correcto. Al alterar el orden de los meses, se altera el plan de redención de nuestro Padre. Y las personas realmente no entenderán. Y el mismo programa de la redención ni siquiera tendría sentido. Así que este mes también tiene el nombre babilónico de Nisan. Esto lo vemos en Nehemías y también en el libro de Esther. La escritura dice, para vosotros, dice, este mes será para ustedes, dando a entender que para otros no lo es. Y esto es claro, ¿verdad? Ellos seguirán contando otras personas los meses y los años de otra manera. Antes de la salida de Egipto, los hijos de Israel no celebraban el mes de Aviv como el primero del año, pero cuando nuestro Padre Eterno empieza con su programa de redención, lo cambia todo. Dice, para ustedes, para vosotros es así, pero para los demás no lo van a ver así, porque no son parte de la gran redención, no son parte del pueblo del Padre Celestial. Así que quiero dejarte este salmo aquí. Dice en Salmo 104:19, Él hizo la luna para señalar las estaciones. La escritura dice que en primer lugar hay que basarnos en la luna para medir las estaciones. Sin embargo, el sol también fue creado para mostrar los años, como dice Génesis 1:14. El calendario hebreo es una combinación entre la luna y el sol. El año lunar tiene actualmente aproximadamente 354 días y el año solar aproximadamente 365 días. Por esta razón, si se sigue solamente la luna, van a faltar 11 días al año para llegar al año solar, que es la que rige en la naturaleza. El calendario árabe, de hecho, sigue solamente la luna y el calendario romano sigue solamente el sol. Ninguno de los dos cumple los requisitos de la Torá, de las escrituras, porque tanto el sol como la luna tienen que ser la base para medir los años. En Éxodo 12:3 dice, hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de ese mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Aquí cada uno, dice cada uno, se refiere a cada cabeza de hogar. El 10 del mes de Aviv fue tomado un cordero para cada casa donde se iban a comer. También dice, cada varón tomará para sí un cordero. Esto nos enseña que cada uno es responsable por apropiarse del Cordero de Dios que ha sido provisto para la salvación de cada uno. Un cordero, también dice la Escritura, un cordero para cada casa. Así que nos deja la enseñanza que cada padre de familia tiene la responsabilidad de proveer todo lo necesario para que toda su familia pueda experimentar la salvación por medio de Yeshua. En Éxodo 12:5 dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. La palabra hebrea para cordero es se, que significa la cría de la oveja o de la cabra. Así que el cordero podría ser de cualquiera de esas dos clases de animales. El cabrito conecta con el sacrificio de Pesach con Yom Kippur.
cuando se sacrifican 2 machos cabríos que llevan el pecado de los hijos de Israel. El día 10 del primer mes tiene un reflejo en el día 10 del séptimo mes en Yom Kippur. Esto es muy interesante, porque Yom Kippur es el día de la expiación. Y esto lo vamos a ver más a detalle cuando lleguemos al libro de Levítico. Pero está muy bien que vayamos pensando en esto, porque de esto aprendemos que el Mesías hace las 2 funciones de Cordero, el Mesías sufriente, estas 2 funciones de Cordero y de macho cabrío, de morir para liberar a los primogénitos de la muerte y para quitar el pecado del pueblo. Estas 2 funciones, morir para liberar al primogénito de la muerte y para quitar el pecado del pueblo. Es por esto que Juan, el hijo de Zacarías, exclamó proféticamente cuando vio a Yeshua. Lo vemos esto en Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si todavía no estás familiarizado con las festividades del Eterno, con las convocatorias, con Yom Kippur y con Pesach, no te preocupes. Puedes ver este video cuantas veces tú lo necesites, y cuando lleguemos al libro de Levítico, haz tus anotaciones, y cuando lleguemos al libro de Levítico vas a ver que va a ser todo mucho más sencillo. Mira, el cordero alude al sacrificio de Pesach, que no quita el pecado, pero sí libera de la muerte. Y la frase, he aquí, la frase que quita el pecado del mundo, esa parte hace alusión al sacrificio de Yom Kippur. Eso es una frase que hace alusión tanto a Pesach como a Yom Kippur. Y esto es muy, muy interesante. ¿Por qué tenía que ser macho? Porque el cordero simboliza a un varón, ¿verdad? Que es Yeshua. Y sin defecto, bueno, pues el cordero tenía que ser sin defecto para simbolizar a Yeshua, que no tenía pecado, tal como lo vemos escrito en Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Mashiach, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. En tiempos del segundo templo, cada persona tenía que unirse a un grupo que tenía un cordero asignado. Así que cada individuo de un grupo tenía este cordero asignado de antemano para él 4 días antes de su sacrificio. Esto enseña que el Mesías, que Yeshua, fue designado 4,000 años antes de su muerte, que corresponden a 4 días para ser sacrificado para todas aquellas personas que estaban inscritas en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, como lo vemos en Apocalipsis 13:8. Otra traducción del mismo texto dice: el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Las 2 traducciones son posibles según el texto griego, y estas 2 traducciones cuadran perfectamente dentro del contexto de Pesach. Cada persona se inscribe para comer del cordero 4 días antes de su sacrificio, y el mismo cordero es asignado para ser sacrificado 4 días antes. El cordero se separaba el día 10 y el día 14 era el día que era sacrificado. En Efesios 1, del 3 al 7 está escrito: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió. Esto hace referencia a nos inscribió en esa lista para poder comer del cordero.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, 4,000 años antes, que corresponden a esos 4 días, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Yeshua el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención. Esto es Pesaj. En Él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados. Esto es Yom Kippur, según las riquezas de su gracia. Bueno, pues avanzando, vemos en Éxodo 12:6. Dice, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Toda la asamblea, dice. El cordero tenía que ser revisado durante los 4 días para que fuera perfecto. Y lo mismo pasó con el Mesías cuando entró en Jerusalén el día 10 de Nisán de aquel año. Estuvo varios días enseñando en el templo y durante ese tiempo podían venir y hacerle preguntas. Vinieron los más estudiosos del pueblo para interrogarle, incluso intentaban atraparle en alguna palabra, como dice en Mateo 22:15. Primero fue cuestionada su autoridad, ¿verdad? Luego le probaron con la pregunta sobre el impuesto al César. Después le preguntaban sobre la resurrección y finalmente sobre el gran mandamiento. Esto tú lo puedes ver en Mateo capítulo 21, capítulo 22 y también lo puedes ver en Lucas capítulo 20. En todas estas pruebas, Yeshua mostró que era un cordero sin defecto. Al final, nadie se atrevía a hacerle más preguntas, así como lo leemos en Mateo 22:46. Luego fue interrogado por el Sanedrín, el gobierno de Israel, y luego por Pilato y Herodes, el gobierno de los gentiles. Ninguno podía encontrar un delito en él. Era un cordero sin mancha. Y leemos en el versículo 6, Éxodo 12:6. Leemos que toda la asamblea de la congregación de Israel lo tenía que sacrificar. Todo Israel tenía la responsabilidad de matar el cordero, pero no todos podían sacrificar, ¿verdad? Esto lo sabemos y lo vamos a ver más a detalle en Levítico. Pero esto nos enseña que el representante de una persona es como la persona misma. Así que esto se cumplió cuando el Mesías fue entregado a la muerte por 3 grupos representativos de todo Israel, según lo leemos en Lucas 23:13. Dice, Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Así que el pueblo de Israel tenía sobre sí la responsabilidad de sacrificar el cordero de la redención. Por lo tanto, no fue un fracaso lo que sucedió con Yeshua. Todo estaba en el plan divino para la salvación del mundo. Nuestro Padre Celestial usó el rechazo de los judíos contra su propio Mesías para cumplir su plan, que había sido revelado en los profetas, como está escrito en Hechos 2:23. Y también en Hechos 3:12. Dice, al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto o por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo, que su Mashiach debía padecer. Esto es muy interesante. También te voy a dejar
esta otra cita de Hechos 4, del 27 al 28. Así que todo el pueblo de Israel cumplió su papel de sacrificar el cordero para su propia redención y la salvación del mundo. Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del 49 al 53. Lo voy a dejar para que puedas darle pausa a este video y si también estoy pasando muy rápido otros versículos que no estoy leyendo, por favor, puedes darle pausa y leerlo con detenimiento. Yeshua celebró el último Pesaj con sus discípulos, ¿verdad? Para luego poder ser él mismo el Cordero de Dios y morir el día siguiente. Los relatos de los escritos mesiánicos muestran que Yeshua murió en la 9ª hora del día, lo cual corresponde a las 3 de la tarde según la hora romana, como está escrito en Lucas 23, 44 al 46. Dice, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos y Yeshua, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. En Éxodo 12:7 dice, ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa donde lo coman. En Egipto tenían puertas con 2 postes y un dintel que formaban cruces. Estas cruces las formaban en las esquinas. La cruz, como hemos dicho antes, está representada en la antigua letra hebrea, que es la letra Tav. Esta letra parece una X. De esta manera aprendemos que la sangre que fue puesta sobre los maderos en las casas de Egipto anunciaba la muerte del Mesías sobre el madero que se parecía a una cruz, según la costumbre romana. Esta letra, la letra Tav, esta letra hebrea, es la última letra del alefato hebreo y simboliza el final. Con esto vemos cómo la obra redentora del Mesías se había consumado cuando murió en aquel madero. Esto lo vemos en Juan 19:30. La simbología en Egipto enseña que la muerte del Cordero de Dios constituye una puerta. Es la puerta de la redención, como está escrito en Juan 10, versículo 9. En Éxodo 12:8 dice, comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Solo se come la carne, no se comen los tendones ni los huesos. Esa noche se refiere a la noche del día 15 de Aviv. El sacrificio de Pesaj no se puede comer de día. Las 4 copas que ya hemos mencionado anteriormente fueron añadidas por Hillel poco antes de Yeshua, de la venida de Yeshua. En la cena de Pesaj, narrada en los escritos mesiánicos en el Nuevo Testamento, vemos cómo Yeshua usaba copas de vino y deja ver claramente que él se sometía a una nueva costumbre que fue introducida en la celebración por uno de los jueces de Israel de aquella época. Él dijo que el pan sin levadura hace referencia a él mismo, como está escrito en Lucas 22:19. Dice, y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Yeshua usa la tercera de las 4 copas y la aplica sobre sí, como está escrito en Lucas 22:20. Dice, de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa
Es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. En Juan 6, 48 al 59, te voy a leer este pasaje. Dice, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Yeshua les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el de vuestros padres, el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Yeshua en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Te repito la cita, Juan 6, 48 al 59. La aplicación profética de Yeshua de comer su carne y beber su sangre tiene una clara relación con la celebración de Pesaj. La sangre del Cordero trajo libertad de la muerte. En Éxodo 12:9 dice, ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Esto nos enseña que el espíritu de Yeshua tenía que pasar por fuego, fuego eterno para redimirnos de allí. La sangre del Cordero libera de la muerte. Este es el primer paso en el camino de la redención. Es la salvación que cada uno obtiene al poner su fe en el sacrificio sustituto de Yeshua. El segundo paso es comer su cabeza, sus patas y sus entrañas. Recibimos la cabeza del Mesías por medio del estudio de las Escrituras, de estudiar la Torá, acompañados por el Espíritu del Mesías que nos explica las cosas. Recibimos las patas del Mesías mediante una imitación de su conducta en palabra y en obra, y recibimos las entrañas del Mesías mediante la llenura del Espíritu del Mesías, la limpieza de nuestros pecados y los sufrimientos. En Éxodo 12:10 dice, no dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. No podemos decir que queremos solamente una parte de él. No podemos decir que solo queremos su sangre para ser libres de la muerte. No podemos decir que no queremos estudiar la Torá para obtener su mente. No podemos decir que no queremos imitar su conducta. No podemos dejar de preocuparnos por nuestro prójimo, por los demás. No podemos dejar de buscar motivos limpios en lo más íntimo de nuestro ser. Todo esto es necesario para poder llegar a la madurez. Y estos pasos corresponden a niveles de crecimiento espiritual de los hijos de Dios. Y de esto ya hemos hablado en clases anteriores. Pero este texto también nos enseña que el primer hombre fue totalmente eliminado con la muerte del Mesías. El segundo hombre fue creado en su resurrección, tal como está escrito en 1 Corintios 15:22. También te dejo el versículo 45 y el versículo 47.
Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Y así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Te dejo estos versículos de Efesios 2:15, Efesios 4, del 22 al 24. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Todo esto, familia, es hermoso. Yo te quiero pedir que te tomes un momento y reflexiones sobre cada una de estas citas. Y bueno, yo voy avanzando en Éxodo 12:11. Dice, de esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor, dice. La palabra Pesaj se refiere en primer lugar al animal sacrificado. Por esto, el día de Pesaj es, en primer lugar, el 14 de Nisan, cuando se sacrifica el animal, como está escrito en Números 33:3. También lo vemos en Josué 5, del 10 al 11. Y en Éxodo 34:25, nosotros vemos cómo la palabra Pesaj es usada más para la celebración que sobre el mismo animal, ¿verdad? Lo vemos aquí también. Te tengo esta cita en Lucas 2:41, que los padres de Yeshua acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Pues anualmente tenían que ir en la fiesta de Pesaj, en Shavuot, por eso había tanta gente ahí cuando lo que conocemos como Pentecostés y también en Sukkot. Más adelante vemos cómo la misma fiesta de los panes sin levadura que empieza la noche del 15 toma el nombre del animal sacrificado y esto lo vemos en Lucas 22:1. Dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Es la misma exactamente, están conectadas. También te dejo esta cita de Juan 2:23. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Así que por supuesto que Yeshua cumplía con las santas convocatorias del Padre Celestial, ¿verdad? En la gran mayoría de las veces, la palabra Pesaj aparece en las escrituras, hace referencia al cordero. La palabra hebrea Pesaj viene de la raíz pasaj y esta significa pasar por encima, saltar, en referencia a que nuestro Padre Eterno saltó por encima de las casas de los hijos de Israel sin hacerles daño cuando mató a todos los primogénitos en Egipto. Los primogénitos representan el resto del pueblo, como lo vemos en el Salmo 136:10, que dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Dice. En Éxodo 12:13 dice, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. La palabra hebrea para señal se escribe Aleph, Bab, Tav. Aleph, la primera letra del alefato, Bab, que es lo que significa clavo, y Tav, que ya la hablamos, es la última letra del alefato. Así que en este texto ha sido escrita a propósito de manera incompleta, sin la letra del medio, sin la Bab. Esta letra significa clavo, quedando así
con la primera y la última letra del alefato hebreo, el alefato hebreo. Y esto nos enseña que la sangre del Cordero de Pesaj es una señal incompleta para los hijos de Israel. Hay otra señal, una señal más completa, donde no faltan los clavos en relación con la sangre sobre los maderos. Y esa señal es aquel que dijo en Apocalipsis 22:13, yo soy el Aleph y el Tav, el primero y el último, el principio y el fin. En Éxodo 12:14 dice, y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Ese día se refiere al 15 de Nisan, al 15 de Aviv, que es el día de remembranza por causa de la salida de Egipto que ocurrió en este entonces. Por esto, el día 15 es un día de fiesta al Padre Eterno. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esta persona será cortada de Israel. Será cortada de Israel. Aquí es donde surgió una ceremonia de buscar todo resto de levadura la noche anterior, el 14 de Aviv. Dice este versículo, su alma será cortada de Israel. No se refiere a darle pena de muerte, sino que su alma es cortada en su relación espiritual con el pueblo de Israel y con nuestro Padre Celestial, como lo vemos escrito en Levítico 22:3. En Éxodo 12:18 dice, en el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. La levadura simboliza varias cosas. Podemos decir la levadura de los fariseos, la hipocresía, esto lo puedes leer en Lucas 12. Esto se refiere a no vivir lo que se enseña. También la levadura de los fariseos y saduceos, que es la doctrina falsa, y esto lo puedes encontrar en Mateo 16. La levadura de Herodes, ¿verdad? La soberbia, astucia política, esto lo puedes encontrar en Marcos 8 y Lucas 13. La levadura de malicia, levadura de maldad, es decir, jactancia, adulterio, mentira. Esto lo encuentras en 1 Corintios 5. En resumen, la levadura simboliza el pecado, la importancia que da la Escritura para la eliminación de todas las sustancias leudadas y de la prohibición rígida de no comer estas sustancias nos enseña varias cosas. 1. El pecado fue eliminado con la muerte del Cordero de Dios. Otra cosa es que para poder ser parte de la redención final hay que trabajar meticulosamente para eliminar todo pecado en la vida personal, todo pecado en la casa. Y también otra cosa que nos enseña es que Yeshua es el pan sin levadura, sin pecado, que es ofrecido a todo israelita para que lo reciba y así sea parte de la redención. En el profeta Sofonías, ¿verdad? En el versículo Sofonías 1, versículo 12, hay una referencia al momento de la búsqueda de sustancias leudadas con una vela durante la noche del 14, la noche anterior. Nosotros en el grupo de preceptos que tenemos en Telegram estamos buscando desde ya cualquier cosa leudada en nuestro corazón. Estamos caminando, tomando conciencia de que estamos avanzando y caminando para presentarnos delante de nuestro Padre Celestial en ese día, precisamente en Pesaj, y estar
con el corazón listo, ¿verdad? Para encontrarnos con nuestro amado Padre Celestial. Así que si te quieres unir a nosotros y hacer estas dinámicas de reflexión e introspección, pues serás bienvenido a participar con nosotros. Te recuerdo, es el grupo de Telegram que se llama Preceptos, así nos puedes encontrar. En Éxodo 12:16 dice, y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Durante la semana de la fiesta de los panes sin levadura, en hebreo es Chag Matzot, hay 2 días festivos, es decir, 2 Shabbats, el primero y el séptimo día, es decir, el día 15 de Aviv y el día 21 de este mismo mes, del primer mes del año. En cada uno de estos días hay que hacer una convocación de santidad. En Éxodo 12:17 dice, guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. El proceso de fermentación en el pan representa el pecado, y el pecado está simbolizado por la esclavitud de Egipto. La salida de Egipto, que ocurrió justo después del sacrificio del Cordero de Pesaj, está relacionada con el pan sin levadura. Así que esto nos enseña que la muerte del Mesías produce libertad de la esclavitud del pecado. El sacrificio del Cordero es la condición para poder celebrar la fiesta de la libertad. Si una persona no se apropia de la muerte del Mesías, no será liberada de la esclavitud del pecado y de la muerte. Así que aquí hay un punto muy importante, una clave para nosotros y para nuestra vida, ¿verdad? Para no estarnos preocupando tanto porque no hemos podido ser liberados de tal o cual cosa. Bueno, pues vayamos profundo y eso es lo que estamos trabajando arduamente, ¿verdad? Para presentarnos delante de nuestro Padre Celestial en esta convocatoria que Él hace a todos sus hijos. Éxodo 12:21 dice, entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Esto constituye una de las obras de fe más importantes de la historia, como está escrito en Hebreos 11:28, que dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos, ¿verdad? La celebración de la fiesta con el Pesaj fue una obra de fe, porque antes de salir, los hijos de Israel ya celebraron su libertad. Y esto es maravilloso. La fe habla, la fe actúa según las cosas que no son, pero lo hace como si fuesen, y así sucederán. Éxodo 12:22. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán con la sangre que está en la vasija del dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. El hisopo es como un algodón y tiene la capacidad de absorber líquidos. Además, tiene la característica de guardar la sangre para que no coagule. Así que la sangre untada en las maderas de la puerta no se coagulaba, estaba viva todo el tiempo. Y esto nos enseña que la sangre del Mesías siempre está viva y presente ante el Padre Celestial en el cielo. El hisopo no es usado en las celebraciones posteriores de Pesaj, solamente se usó ahí en Egipto, pero vuelve a aparecer en las escrituras en relación con la muerte de Yeshua. Lo vemos en Juan 19:29.
El hisopo es usado también en la ceremonia de purificación del zarat, de la lepra, y la purificación por haber estado en contacto con la muerte. Esto lo vamos a ver más a detalle en Levítico, en el libro de Números también. Y se usó, bueno, el hisopo para el rociamiento del pacto en el Sinaí. El hisopo está íntimamente relacionado con la purificación del pecado y de la muerte, como lo vemos escrito en el Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Éxodo 12:23 dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. El ángel destructor fue enviado por el Señor. En Éxodo 12:26 vemos que cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, fíjate, cuando sus hijos les pregunten, de aquí de Éxodo 12, Éxodo 13 y también en Deuteronomio 6 se saca una dinámica muy entretenida para los niños, ¿verdad? Que ellos se les invita a hacer preguntas, a ver la diferencia, empiezan un diálogo entre padres e hijos. Para que ellos puedan ver la diferencia de esa cena en particular y las cenas que tienen durante el año, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Y los niños empiezan a hacer esas preguntas y los papás les dicen, bueno, pues es que en otras cenas podemos comer cualquier tipo de verduras, pero en esta cena solamente hierbas amargas, o en cualquier otra cena también dicen algo así como podemos comer la carne o cenar con cualquier tipo de pan con levadura, pero en esta cena en particular son panes sin levadura. Y así empiezan ellos a entender a los más pequeñitos de la casa y hacen unas dinámicas también que les esconden un pedacito de pan para que lo busquen. Bueno, todo eso lleva una enseñanza también para que los niños aprendan, se diviertan, pero también hace alusión, ¿verdad? A que el Mesías estaba sepultado, estaba ya de pronto nadie lo vio y de pronto, bueno, pues resucitó y ya lo encuentran, lo ven y bueno, pues es una dinámica muy divertida y muy interesante también, cómo incluir a los más pequeños de la casa en esa celebración. En Éxodo 12:30 dice, Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto fueron heridos, no solamente de los egipcios. La única manera de ser liberado de esa plaga era unirse con el pueblo de Israel y creer en la sangre del cordero. En todas las casas, dice esta cita, que había algún muerto. Y partieron, dice, los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, sin contar los niños. La liberación llevó al pueblo hasta Sucot. Sucot, lo vamos a ver cuando entremos en Levítico, es la fiesta de Sucot, es la última fiesta de este programa de redención que estamos comentando. Al final del año, es la última, así como está escrito en Éxodo 34:22, la fiesta de la recolección del final del año. Éxodo 34:22. En el versículo 38 de Éxodo 12 dice, subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado, personas que se unieron al pueblo, una multitud mixta, dice. Según se entiende, esta multitud que se había unido al pueblo del Padre Celestial se habían circuncidado junto con ellos para poder comer el Pesaj y ser parte de la redención.
En el versículo 43, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. La palabra hebrea que se tradujo como extranjero significa un extraño, lo cual implica que puede ser una persona israelita apóstata o un gentil, ¿verdad? Eso es lo que significa un extraño, alguien que eh, no ha abrazado los preceptos del Padre, no camina en Torah. En Éxodo 12:45 dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. La palabra hebrea que se tradujo como extranjero significa residente. Técnicamente, este hombre es un gentil que ha renegado de la idolatría y el jornalero es cualquier gentil que no es un residente, ¿verdad? Pero en cualquier caso de estas dos personas no son parte, no forman parte de la comunidad de Israel. Para formar parte necesitan abandonar sus costumbres, todo como, bueno, como bien lo hace un extranjero, pero a adoptar la palabra del Padre Eterno. No solamente es dejar el pecado o la vida antigua, sino que abrazar la nueva vida que papá te da. En el versículo 46 dice, se ha de comer cada cordero en una misma casa, no sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Y esto fue anunciado con respecto a lo que iba a pasar con el Mesías Yeshua, como está escrito en Juan 19, del 31 al 36. Dice, los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, o sea, para el Pesaj, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, es en Shabbat, porque Shabbat es muy solemne, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las piernas del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. En Éxodo 12:47 dice, toda congregación de Israel la celebrará. Según la obra magnífica de Yeshua, todas las personas en las naciones pueden entrar y formar parte de la congregación de Israel por medio de un acto de conversión. Los requisitos para la conversión, bueno, los conocemos todos, ¿verdad? La fe en Dios que resucitó a Yeshua de entre los muertos, aceptar, ¿verdad? Recibir ese sacrificio expiatorio de Yeshua, la confesión de Él como su Señor, pero uno que por lo general no he escuchado que se mencione tanto es el arrepentimiento de los pecados y la idolatría de las naciones. Ese también es muy importante. No que ahorita te los haya citado todos, pero ese también es muy importante. Arrepentimiento de los pecados y la idolatría de las naciones. Son diferentes pasos que constituyen la puerta de entrada para ser parte del pueblo de Israel, ser un hijo de Abraham por adopción y formar parte de la familia de Dios, como está escrito en Efesios 2:19 dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Cuando nosotros abrazamos y aceptamos, hacemos nuestro el sacrificio de Yeshua, ya no podemos ser llamados extraños ni extranjeros. Tal y como lo acabamos de leer, ese tipo de personas no pueden participar de esta convocatoria de Pesaj.
En Gálatas 3:7 dice, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En Gálatas 3:9 nos dice también, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Romanos 4:11. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Dice aquí esto, por eso es por fe. La fe no es solamente eh, el estar de acuerdo con el pensamiento en el sentido griego que es pistis, creer, sino que aquí la fe es emuná, es obediencia, obediencia a la Torá, obediencia a la palabra del Padre Celestial. Esto es obediencia a Yeshua. Yeshua es la palabra del Padre Celestial. Así que como la Torá prohíbe la participación del cordero de Pesaj a los no circuncidados en la carne, de la misma manera no se puede compartir el cordero de Dios sin haber experimentado la circuncisión del corazón en el espíritu, como está escrito en Colosenses 2, del 11 al 13. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. También te dejo este versículo en Romanos 2:29 y Filipenses 3:3. En Éxodo 13:2 dice, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Esto se escribió por dos motivos. Cuando el Padre Celestial mató a todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto, salvó a los primogénitos de Israel por medio de la sangre del Cordero. Ellos estaban destinados a morir, pero gracias al precio de rescate, que es la sangre del Cordero, fueron redimidos de esa muerte. Por esta razón, el Señor los consagró de una manera especial para sí. Esto incluye hombres y animales. En segundo lugar, es una alusión profética hacia el Mesías, hacia Yeshua, que fue hijo primogénito de Miriam, su madre, y por lo tanto pertenecía al Eterno de una manera especial. Los primogénitos fueron destinados a ser sacerdotes, pero por el pecado del becerro de oro, ese derecho fue pasado a los levitas. En Éxodo 13:7 dice, se comerán pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Y esta es la actitud que nosotros debemos de tener hacia el pecado. En toda área donde tenemos autoridad, esforzarnos para que el pecado sea eliminado. El padre de familia tiene la obligación de hacer un relato de la salida de Egipto en la noche de la celebración de Pesaj. Este relato es el que se llama Haggadah y lo vemos en Éxodo 13:8. Esta obligación que le está poniendo el Padre Celestial a todos los padres de familia. En el versículo 9 dice, y te será
como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con la mano fuerte te sacó el Señor de Egipto, para que la ley del Señor, para que las instrucciones del Padre, para que la Torá esté en tu boca. Esto es lo que está diciendo este versículo. También en el versículo 13 dice, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. El único animal impuro que es redimido es el asno. El asno representa la vida laboral del hombre, pertenece al Padre Eterno y necesita ser redimido por el Cordero. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, dice nuestro Padre Celestial. Será pues como una señal en tu mano, como insignias en tus ojos. Así que, familia hermosa, bueno, pues de mi parte es todo por el momento. Solo me resta agradecerte que compartes este video, que te suscribas si es la primera vez que estás de visita en este canal, que me regales un like y también puedes dejar un comentario. Y bueno, pues espero que les haya sido de bendición cada una de estas clases. De verdad que para mí es un placer poder hacerlas y agradezco también en este momento de agradecimientos a todas las personas que me están apoyando, a Perla de Chile, Estela, también muchísimas gracias por tu ayuda, tu colaboración. Ella está en Miami. Dailet Sánchez, amada, hermosa amiga, ella está en Venezuela. A Virginia Espinosa Vicky, muchas gracias. Ella está en Ciudad de México. Y bueno, cualquier otra persona que se vaya a sumar, bienvenidos, bienvenidas todas. Bienvenidos todos y gracias, porque sin ustedes verdaderamente que sería muy difícil, muy pesado para mí, pero es un gusto, de verdad, es un placer dedicarme a estar preparando esto, a estudiar y bueno, pues aquí lo tienes, por favor, compártelo, velo una vez, velo dos veces, haz tus anotaciones. Ora, permite que sea la palabra del Padre Celestial, que sea la espada de su espíritu, la Torá, la que vaya moldeando tu vida y bueno, abre tu corazón para todos los cambios que el Padre Celestial te pida que hagas en tu vida. Yo sé que la transformación que el Espíritu de nuestro Padre haga en tu vida y haga en la mía va a resultar para mayor bendición de muchas personas y en general para el reino de nuestro amado Padre Celestial. Les envío a todos saludos, besos y bendiciones. Nos vemos la próxima semana con el favor de nuestro amado Padre Celestial. Bye bye.